Hola chicos, bueno, ahora viene la segunda parte, vimos las dos primeras partes del DAVI, ¿no? La etapa de la descripción y la etapa del análisis, y ahora nos toca la etapa de la valoración y de la reorganización barra integración. Es muy importante entender que esto se lleva en una etapa, digamos, en un proceso, en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y también saber, como dije, que no todos los consultantes o no todos nosotros como consultantes llegamos a vivenciar y experimentar todas estas etapas. En el caso de la señorita Viv se dio este proceso y por eso lo toman como un caso especial, ¿no? Y lo llaman así, caso de la señorita Viv. Porque venía con un diagnóstico, digamos, quizás psiquiátrico, venía en una etapa muy descriptiva y llegó a una etapa de reorganización de su personalidad, podríamos decir así, y de integración en todos sus aspectos, ¿no? Esta noción de yo, cuando uno se manifiesta o está en una etapa más de reorganización, que no es, hablamos siempre de funcionamiento óptimo, no de funcionamiento perfecto, eh, nos volvemos más flexibles, más creativos, intentamos eh, acercarnos más a nuestra noción de nosotros mismos, esa noción del sí mismo, noción de yo, de una manera más aceptante también, entonces podemos lograr integrar la experiencia. Ya no hay tanto divorcio, ni hay desencuentro con la experiencia, sino que hay mayor integración. Eso implica que nosotros podamos estar en un estado de congruencia de una manera más plena y más satisfactoria para nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en la señorita Vid, ¿no? En este texto tan largo y tan útil que está bueno que como sugerencia ustedes tengan todo el tiempo como para volver a los diálogos, ¿no? Para ayudarnos a entender cómo trabajaba Rogers. Eh, por supuesto, asimismo, además de que pienso que Rogers sigue siendo para mí, aunque murió, el maestro, piensen que de ninguna manera nosotros podemos ser como él. Entonces ustedes van a ir encontrando sus estilos idiosincráticos en esta profesión, en esta disciplina que es el counseling, y que cada uno de nosotros tiene una impronta, ¿no? Personal. Por lo tanto, ser counselor del enfoque centrado en la persona implica también reconocernos como personas y trabajarnos como personas. Así que bueno, los invito a seguir el caso de la señorita Viv en estas dos últimas etapas. La etapa de ninguna manera quiero aclarar esto, que siempre lo que decimos es que nosotros no lo utilizamos de modo diagnóstico, ¿no? No diagnosticamos, y esta persona está en etapa de descriptiva, entonces tiene que llegar a una etapa de valoración. No, no hacemos un diagnóstico de la persona. Simplemente a modo didáctico mostramos los cambios que puede generar, así como vimos las 7 etapas en primer año, las etapas en las cuales la persona venía justamente trayendo todo lo que implica el afuera, la valoración o el focus estaba externalizado de valoración o de evaluación. Y vimos cómo en las 7 etapas vimos cómo la persona de alguna manera procesaba su ser y estar en el mundo y podía internalizar, entre otras cosas, el foco de evaluación. Bueno, acá lo mismo, no es para hacer algo descriptivo o algo específico de diagnóstico, porque yo soy muy perspicaz como norma counselor, entonces puedo hacer este diagnóstico, sino que para ir observando cómo una persona va transitando el proceso de desarrollo personal, el counseling.
en este caso para nosotros que somos cáncer, ¿no? En el caso de un terapeuta, observar cómo ese yo, esa noción de yo y esta personalidad va reorganizándose de una manera que resulta ser mucho más beneficiosa y mucho más, eh, le ofrece más bienestar a la persona. Yo voy a apagar el video, no me di cuenta, quería apagarlo desde un primer momento, pero bueno, han visto mi cara. Disfrútenla. Chao. Vamos a los, digamos, a los movimientos que hace el consultante en este momento, ¿no? En esta etapa de su proceso. Podríamos decir que de alguna manera la percepción de sí mismo llega a un nivel un poco más profundo o algunas veces mucho más profundo de lo que venía haciendo. Cambia el lugar de valoración, decíamos esto hace un ratito, el foco de valoración ya se internaliza muchísimo más y comienzan los principios de reorganización. Si ustedes ven las llaves que habíamos visto el otro día, nada es rígido, ¿no? El principio de reorganización comienza en la valoración, pero quizás un poco antes, y no culmina en un momento determinado, sino que estamos hablando siempre de proceso. ¿Qué pasa en el consultante? Pasan muchas cosas, ¿no? Él o la consultante, le consultante, ustedes notan, por lo menos desde mi experiencia, comienzan a estar centrados más en sus vivencias, ¿no? No tanto ya, a ver, no necesitan contarme con todo detalle, hablo en primera persona porque voy a hablar desde mi experiencia. No necesitan contarme con tanto detalle qué hicieron o qué les pasó o cómo fue que esa persona que tanto rechazan estuvo o dijo tal cosa, sino que se abren a la posibilidad de demostrarse más tal cual son, inclusive contando algunas cuestiones que les daría vergüenza contárselo a su esposo o a su esposa, a su pareja, ¿no? Eh, de alguna manera, hasta no me ha pasado una sola vez, me ha pasado un montón de veces que dicen, yo esto no se lo conté a nadie. Y la verdad es que quizás no sea algo tan trascendente para uno de alguna manera, no sé, yo qué sé, eh, cosas que de pronto no afectarían tanto la relación con los demás. Sin embargo, para esa persona sí es fundamental que nadie lo sepa, ¿sí? Entonces, se abren a la experiencia de contártelo vos en el proceso. Es impresionante porque te das cuenta que para esa persona es muy fuerte lo que te está contando, ¿sí? Y muchas veces esas cosas muy fuertes son extremadamente fuertes, ¿sí? Entonces, la verdad es que la persona pueda llegar a contar o a expresar, confesar algunos aspectos también de su persona, ¿sí? Más que nada de su persona. Cómo ha fingido durante toda su vida, ¿no? Ser buena, cuando en realidad internamente estaba todo el tiempo quejándose de los otros, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzan a expresarse en todo sentido, no solamente a verse hasta en lugares que no les gusta verse ahí, sino que comienzan a hablar desde esas emociones, esos sentimientos que tienen, que tampoco les gusta o les gustaba transitar, ¿no? Comienzan a comprender sus contradicciones. Y no necesariamente están todo el tiempo seguros de lo que va a pasar o confiando en ellos. No, no, hay muchos momentos de confusión. Sin embargo, de a poco ustedes van viendo que la persona
de a poco comienza a organizarse, ¿sí? Está confundida, tiene dudas, no sabe para dónde seguir, pero se organiza, se va organizando, ¿sí? Entonces, acá siempre, como yo les digo, chicos, es cuestión de no apurarse. La tendencia actualizante opera si las condiciones están dadas. No se olviden de eso. Vamos a leer algo, ¿no? Por ahí les sirve, pueden pasarlo, ya que es un videíto, pueden pasarlo por arriba, ¿no? Esto, pero imagínense, la consultante dice, no sé si, yo creo que también en aquella ocasión, como ya he dicho, trataba siempre de actuar como si mi trabajo me interesara y como si todo me gustara mucho, cuando en el fondo detestaba mezclarme con aquellas mujeres, charlar de lo que a ellas les interesaba y participar en todas esas historias tontas que a ellas les parecían importantes. Y Rogers le dice, ¿le parecía que para agradarlas tenía usted que tomar una actitud de persona contenta, cuando en realidad usted despreciaba aquella vida y cada día estaba más asqueada? Exactamente, dice ella. Había, claro, momentos de satisfacción en que yo apreciaba realmente la compañía de aquellas personas, pero había muchísimos más en los que lo que hacía no me gustaba nada, pero absolutamente nada. En aquella época de mi vida, me parecía que lo único que importaba era la adaptación al grupo y tener el aspecto de no estar preocupada y de estar perfectamente contenta. Por eso cultivaba la amistad de personas que apenas me interesaban. Pasaba horas hablando con ellas de cosas idiotas, de cosas que quizás no eran idiotas para ellas, pero que a mí no me interesaban. Y yo seguía sonriendo y haciéndoles creer que las escuchaba. Y pienso que quizás en vez de, en fin, frecuentemente en aquella época tenía el sentimiento de no ser verdaderamente yo misma, que se prestaba usted invariablemente al papel exigido por las circunstancias del momento, pero muchas veces sentía que no había nada de auténtico en su conducta. Eso es. Ay, si yo supiera, no sé cómo decir, en fin, si supiera cuál es mi verdadero yo. No sé si realmente hay medio de saberlo, pero de todos modos he tenido tantas veces la impresión de que lo que hacía y que trataba de juzgar importante no tenía en realidad ningún significado para mí personalmente. En fin, tengo la impresión de que no tenía existencia autónoma, que era simplemente un reflejo de mi medio. ¿Duda usted de conocer su verdadero yo? Todo lo que usted sabe con certeza es que su conducta en aquella época no expresaba nada de usted misma. Sí, y por eso no sé, no sé tampoco, pero a veces me parece que muchas veces la gente se hacía una cierta idea del tipo de persona que yo era, cuando yo sentía muy bien no ser aquella persona. Por ejemplo, que yo sonrío con facilidad, pero pienso que es una simple costumbre, sin ningún significado. Quiero decir, es algo insignificante. No sé si es un signo de nerviosismo o qué, pero es un hecho que sonrío con facilidad. ¿Quiere usted decir que su sonrisa no viene de adentro, de dentro? Exactamente, pero no me daba cuenta de que no era sincera, al menos antes de ir a aquel colegio. Y así la gente se figuraba que yo me acomodaba a todo, que compartía sus ideas, que era una persona dulce y dócil, que aceptaba todo con una sonrisa. Y sí, en un momento dado, revelaba un aspecto real de mí misma, se quedaban sorprendidos y decepcionados. Decían, sonríe usted siempre, pero su sonrisa significa muy poco. Trataba usted de hacerles creer que estaba allí contenta como un pez en el agua, pero cuando les enseñaba su verdadero rostro, ellos se quedaban un poco sorprendidos. Roger no apura, ¿no es cierto? Pienso en una etapa de mi vida que iba a almorzar todos los domingos a lo de mis suegros, ¿no? Y se prendía la tele y se hablaba de no sé qué cosas, ni sé qué otras se hablaba.
y comé, Normita, comé, y yo comí un plato de ravioles y tenía que comer dos por ahí, y los comía, chicos. Pienso en cada uno de nosotros, que a veces hacemos cosas porque socialmente es adecuado, es correcto, es necesario, hay que hacerlo. Es lo que es, esto es la familia o esta es la amistad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones como la que trae Viv, ¿no? Pero observen a Rogers. Rogers no refleja exactamente con las mismas palabras lo que él dice, lo que ella dice, perdón, ¿sí? Rogers tampoco se apura, ¿sí? Y asume cosas como, por ejemplo, su sonrisa no viene de dentro, pero no lo asume, digo, en el sentido de que lo está diciendo Viv, ¿no? Sin embargo, le pone sus palabras, les pone su connotación, ¿no? Observen otro aspecto que lo que digo siempre cuando el consultante dice exacto, es tal cual, así, o te asevera con la cabeza, es porque lo vas siguiendo, sin apurarte, sin atrasarte, vas al lado del consultante. Esto es fundamental. Hay un montón acá para observar, por ejemplo, acerca de Rogers, ¿no? Em, y reafirma, Rogers reafirma lo que la otra persona está diciendo para que la otra persona se escuche también. No es con esa intención, digo, Rogers no es que tenía esa intención, pero al reafirmar lo que la otra está diciendo, la persona se va escuchando. Ahora estamos viendo la práctica, ¿no? Por ejemplo, en el 228, Rogers dice, ¿duda usted de conocer su verdadero yo? Todo lo que sabe usted con certeza es que su conducta en aquella época no expresaba nada de usted mismo. Se dan cuenta, reafirma, es como que hace un pie ahí, ¿sí? Y se queda ahí en lo que está diciendo la consultante. Para que la persona diga, sí, es eso, y sigue profundizando, Viv. Entonces, esto ya fue escuchado, vamos por más. La psiquis del consultante hace eso, ¿sí? Después habla de lo que piensan los demás de ella. ¿Cuántas veces, no? Nos quedamos pensando, mira lo que piensa. Tengo una de mis amigas que me dice, bueno, pero vos sos amorosa. Ah, sí. Una de un grupo de la secundaria me dice, pero vos sos amorosa. Ah, si me conocieras, ¿no? Es decir, la imagen que los demás tienen de uno de nosotros, también a veces tenemos que sostenerlas, ¿no? En este caso no me interesa sostenerla, entonces le cuento qué pasa con esa imagen, que no es tan real, ¿no? Sin embargo, queremos sostener a veces cuando no nos damos cuenta, cuando venimos trabajando puestos, el locus de evaluación o de valoración está en el afuera. Bueno, seguimos sosteniendo esas caras, esas máscaras, ¿no? Como decíamos en primer año, esas fachadas. Entonces, ¿qué pasa con Rogers? Es lo que decíamos, Rogers no trata de rectificar el punto de vista del otro, lo reafirma de alguna manera, ¿sí? No se impacienta, va al lado, va a la par. Em, cuando Rogers habla, muchas veces habla desde, le parece, usted piensa esto o tiene esa impresión o esto es lo que siente, si no me equivoco. Vayamos siempre tanteando, es como una tentativa, es decir, yo te digo esto, no es que te haga una pregunta, fíjense que la mayor cantidad de intervenciones de Rogers son eh, afirmativas, no son preguntas, ¿no? No son interrogativas. Entonces piensen eso, ¿no? Ahora, si no me equivoco, lo que usted está diciendo es esto, es otra cosa decir, claro, lo que usted dice es esto, no es lo mismo, ¿sí? Fíjense este punto que dice, no se encarga de levantar la moral de su cliente a pesar de que lo haría en su vida privada.
¿Por qué nos interesa tanto levantar la moral del otro? Si el otro se siente poca cosa, acompañaré eso hasta que vea que no lo es, ¿sí? Pero no, pero tiene que salir un poquito con la autoestima mejor. Tiene que trabajar su desesperanza también, ¿sí? Su falta de autoestima, hasta que se dé cuenta que tiene baja autoestima, ¿sí? Entonces no me vuelvo impaciente, trato de tener paciencia, ¿sí? Eh, Se abstiene de recompensar con manifestaciones de satisfacción, aprobación o acuerdo. Se abstiene, trata de no dar tanto. Ah, eso está bien, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Qué bueno eso. Estas valoraciones positivas que hacemos todo el tiempo, ¿no? Esta es una de las dificultades que que yo tengo, que a mí me gusta, bien de profesora, ¿no? Me gusta estimular o aprobar. Entonces, más aprobar que desaprobar, téngalo en cuenta, ¿eh? Pero es esto, muchas veces el consultante se queda solo con eso. Y la partecita que está diciendo, yo no me siento tan cómoda con mi manera de ser y estar porque parece que no es congruente, si no la estamos escuchando. Entonces, estemos atentos a nuestras características personales para no interferir el proceso del consultante, ¿sí? Voy a avanzar un poquitito, para ir a la integración y a la reorganización. Después ustedes tienen el PowerPoint, en este caso pueden quedarse cuando yo de alguna manera se aprietan, pueden leer bien el diálogo, pero además lo tienen ustedes en el texto. Por eso me apuré un poquitito, avanzo. Digamos, las etapas son el DAVI, ¿no? Pero en realidad toda esta última etapa, se trata de la reorganización de la personalidad del consultante. No es un cambio, se reorganiza, ¿se dan cuenta la diferencia? Con respecto a esto, la persona ya, a ver, acá puse yo como títulos, copiando el texto, ¿no? Aceptación de sí mismo, percepción de progreso, valoración positiva de sí mismo, esbozo de proyectos. No, no es al 100%, ¿sí? Olvídense los que son muy perfeccionistas de la perfección. Lo digo 100 veces, pero lo voy a volver a repetir. Fíjense que habla de percepción, de esbozo, ¿sí? Y cuando hablamos de aceptación o de valoración positiva de sí mismo, no estamos hablando valoración al 100%. No es que esa persona, de pronto, no sé, una mujer se pone un vestido a la noche y puede no gustarse, ¿sí? Y dice, bueno, mejor me lo cambio porque esto no me gusta. No, no, no trata de, no implica, ay, yo me quiero todo el tiempo y todo. Lo que implica, es que estoy en un estado en el cual puedo también reconocer cuándo me autoflagelo, cuándo me critico, cuántas veces, soy capaz de reprocharme, ¿no? El reproche tan común en la mayoría de nosotros, ¿no? Y además tengo la sensación de que voy en un estado de progreso. Las personas te dicen, la verdad es que un montón cambié en estos meses, un montón, me pasaron cosas que un montón, no las puedo creer. Te lo dicen así, te lo expresan de esa manera. Y esto es lo que es tan importante tenerlo en cuenta, tan importante tenerlo en cuenta para que nosotros podamos, realmente, integrar, ¿no es cierto? Nuestros aspectos, después, como vimos los otros autores, ¿no? Mans, Cooper, Thorne, que hablan de las configuraciones del sí mismo. Rogers no dice esto, no dice esto, sin embargo, es esto, es la integración de estas
configuraciones del sí mismo que yo puedo ir viendo, escuchando, percibiendo y aceptando. Entonces mi imagen ya no es tan rígida y yo voy siendo, ¿no? No es que soy, voy siendo, ¿sí? Flexibilidad, me voy percibiendo, me percibo así en este momento. Y ya no me juzgo tanto, no tengo por qué juzgarme tanto, ¿sí? Soy realista y puedo revisar esto. Realmente me duele ser de esta manera, me juzgo por mi actitud. Sin embargo, me dura cada vez poco, menos eso, y en todo caso puedo cambiar la conducta, ¿sí? Puedo reparar si hice daño a algún otro. Puedo correrme, aunque me cueste más, de algunas situaciones que antes me hacían daño, ¿no? Tengo mayor conciencia de la realidad social, de mis máscaras. Tengo mayor conciencia de mis cambios, de mis actitudes, de cómo puede ser. Hasta hace un tiempo no me animaba, no sé, a hablar en el grupo y ahora cada vez más me animo y me cuesta y me resulta incómodo. Sin embargo, ya no me importa tanto lo que el otro piense de mí cuando hablo, ¿sí? Eh, ya no estoy en una etapa negativismo donde, no, la verdad es que no puedo, no, nunca más voy a poder hablar en grupo, no, yo no puedo hacer esto, ¿no? Camino hacia la aceptación, camino hacia la mayor autonomía, camino hacia tener mayor contacto con lo que me pasa y con los demás. Por lo tanto, hay menos indiferencia, ¿sí? Se ve el proceso, se percibe. Fíjense lo que pasa. Es curioso, dice Viv, pero experimento todos los signos de miedo. ¿Miedo? Miedo, sí, miedo, miedo. Usted quiere decir que lo que acaba de contar le da miedo. Mm, ¿Usted querría decir algo más sobre lo que siente, lo que le da como una sensación de miedo? Yo no sé realmente. Es decir, que bueno, me parece que me siento como liberada. En cierto sentido, y además, me parece que estoy muy, no sé, que al mismo tiempo me encuentro en una posición vulnerable, pero esto me ha sucedido casi sin darme cuenta, es como algo que he dejado escapar, casi algo extraño a usted misma. Sí, sí, estoy completamente sorprendida, como he sido yo quien ha hecho o ha dicho esto, eso, realmente. No creo que haya tenido nunca ese tipo de sensación. Quiero decir, lo que siento ahora, tengo verdaderamente, espera, la impresión de decir cosas que vienen de mí misma, o más bien tengo la impresión, no sé, es como un sentimiento de fuerza y sin embargo al mismo tiempo un sentimiento como de una especie de temor, de miedo. Es un poco como si el hecho de decir las cosas de que hablamos le diera un sentimiento de fuerza, pero las cosas que usted dice le inspiraban una especie de miedo. Sí, es una impresión de así en este mismo momento. Siento como un empuje interior, como si manara algo, como si algo fuera algo poderoso y fuerte. Y sin embargo, bueno, primero tuve el sentimiento casi físico de estar abandonada, fuera y como separada de un apoyo que no me había faltado nunca. Mm, es algo profundo y fuerte. La impresión de un empuje hacia adelante y al mismo tiempo algo que le da a usted la impresión de estar como separada de todo apoyo en este mismo momento.
Estaba, no sé si es decir, pero que sé que estoy lejos de haber alcanzado un estado de madurez perfecta, pero pienso, si no habré llegado a un punto en que ya podría yo continuar sola por mí misma. No está usted completamente segura, pero tiene el sentimiento que a partir de ahora podría conducir sola su barca. ¿Es eso? Eso creo. Es mi impresión. En todo caso, no querría. Estas entrevistas me han hecho tanto bien, me han sido tan útiles, que no querría tener el sentimiento de que las termino prematuramente. Sin embargo, me parece que ha llegado un punto que me siento preparada para avanzar. ¡Wow, chicos! Es un caso perfecto, ¿no? Podríamos decir así. Em, Fíjense cómo, de alguna manera, Rogers subraya todo el tiempo los sentimientos, no le tiene miedo al miedo, ¿sí? También de alguna manera la confronta, lo que implica la confrontación es que le dice que por un lado sentía miedo y también estaba en ella la sensación de una potencia interior, ¿no? Que después le dice a Rogers, bueno, prefiero, digamos, pienso que puedo conducir puedo irme sola, puedo conducirme sola. Y él habla del barco, ¿no? Pero de alguna manera él pone de manifiesto esto, lo hace presente, lo nombra. Rogers lo nombra. Por eso digo, lo dice de manera contundente, lo reafirma lo que la consultante está trayendo. Y muchas veces, que acá no lo vimos, pero lo van a ver ustedes, muchas veces él habla en primera persona. En este caso, me parece que fue una sola vez que digo, es como si yo no estuviera diciendo estas palabras, ¿no? Él dice eso, lo pone en primera persona. Es como que dramatiza lo que es ella. Él se pone hablando como si fuera ella en primera persona. Y esto es maravilloso, porque la persona se escucha así, tal cual. Tal cual, y tal cual les cuento que es algo que a mí me sale de manera natural, no lo planeo como una técnica, pero a veces me sale y cuando yo me doy cuenta de esto que me salió diciendo, estoy hablando como está hablando la consultante o el consultante, claro, te mira como un poco asombrado y dice, claro, es eso, sí, es eso. Ahora, otra de las cosas es, la consultante se hace consciente de su propio proceso, ¿sí? Y Rogers es lo más lejos de un terapeuta tradicional que dice, bueno, a vos te parece, recién estamos empezando. Y dice, usted siente que puede andar sola, puede manejar su propio barco, ¿no? De ninguna manera se resiste a nada, Rogers. Acompaña todo el tiempo a la consultante, ¿sí? Y también, podríamos decir desde otra mirada teórica, refuerza un poco los cambios que ella trae, ¿no? Lo refuerza no diciendo, claro, porque vos tal cosa y tal otra, sino reafirmando lo que la consultante va trayendo, siempre cerquita al consultante, ¿no? Otra de las cosas que quería compartirles es que de alguna manera el consultante, más allá del beneficio, el regalo de sentir que puede con su propio barco, siente que está en proceso también, que no hay nada acabado en él. Y eso es maravilloso porque eso implica el dinamismo, la flexibilidad, la sensación de que todo el tiempo estoy aprendiendo, me estoy pudiendo percibir de otra manera, ¿no? Eh, y es un placer cuando el consultante percibe y empieza a percibirse de esa manera. Es un placer para nosotros verlo. También es la sensación de que, esta consultante ya no necesita más venir, me quedo sin, sin unos pesos a fin de mes. Pero y le digo esto porque lo veo en las supervisadas, en los grupitos, todos tenemos miedo de quedarnos sin consultantes y por ahí no poder.
llegar a fin de mes o lo que fuese. Sin embargo, es el mejor regalo que nosotros le podemos hacer al consultante, ¿no? Recibir tal como está su proceso y acompañarlo plenamente. Es la maravilla de ver los cambios y la transformación y el despliegue del consultante. Y dice la frase, el resultado de la terapia, tal como el rogeriano la concibe, no tiene nada de un producto terminado, es la instauración de un nuevo modo de percibir. Fíjense que habla de percepción, ¿no? Es decir, el consultante, la consultante cambia la manera de percibirse, por lo tanto cambia la manera de percibir al otro, ¿sí? Es la adopción de una actitud más positiva hacia el yo. Es una palabra, es la instauración de un modo de funcionamiento, perdón, que tiende a valorar y a corregir la percepción, no empleando normas y criterios ajenos y generales, sino consultando la experiencia personal, diferenciada, vivida. Yo con esto voy terminando, pero les aseguro que es un camino muy hermoso eh, el que estamos emprendiendo, el que ustedes están emprendiendo, que es poder acompañar a una persona a sentirse así, no a sentirse agradecida a mí, sino a sentirse así, ¿no? Que se puede ir sintiendo única, valorando esa unicidad, eh, reconociendo sus limitaciones, sus dificultades, también aceptándolas y también reconociendo que ya la valoración no va a pasar tanto por el afuera, por lo que van a decir, por lo que van a sentir los otros, por lo que les va a pasar a los otros, sino el camino de reconocerse a sí mismo. Yo tengo muchos ejemplos de esto y siempre me emociona pensar esa persona como que quizás, no sé, se abandonó por los hijos o se abandonó por el marido, por la pareja. eh, mm, Esos varones que por ahí construyeron una vida en función de lo que debían ser. eh, bueno, varones, mujeres, ¿no? Eh, y ver que de alguna manera de a poquito van cambiando su percepción de la vida y por ende de sí mismos, o al revés, de sí mismos y por ende de la vida, del mundo, y se sienten cada vez más plenos, es un regalo maravilloso que nosotros estamos disponibles para observar y eso no se los quita a nadie. Así que con esto termino, los abrazo con mucho amor.